El siguiente metraje es de algo tan bizarro, que hasta el día de hoy parece no tener una explicación razonable. Captado con una trail cam, echa un vistazo a esta familia de ciervos, que se adentran en la oscuridad del bosque. A primera vista, las imágenes no parecen nada fuera de lo común, pero espera unos segundos, cuando pasa el último ciervo, justo detrás de la manada, hay un ciervo siguiéndolos, solo que es traslúcido y se desvanece en el aire tan pronto como entra en el cuadro. Incluso los escépticos más acérrimos no están seguros de este video, ya que al parecer es real. La figura del espíritu del venado ha desatado un debate, ya que es raro ver entidades del mundo animal, sobre todo si no son animales domésticos. Si no crees en el mundo sobrenatural, quizás este metraje te haga reconsiderar tu postura. De todos modos eres libre de sacar tus propias conclusiones. Ángelo Badiano es un hombre que afirma vivir experiencias paranormales en su casa. Es así que consiguió captar algunas cosas extrañas, ruidos sin razón aparente, cosas que se mueven por sí solas, puertas que se abren por alguna fuerza invisible, incluso figuras bizarras acechándolo de cerca. De acuerdo con muchos de sus seguidores, es muy posible que una entidad demoníaca habite su hogar. Después de 6 meses, estoy solo otra vez, empiezo a escuchar ruidos abajo. Qué raro está eso. Por eso es que empiezo a grabar. No sé si ustedes lograron escuchar algo, pero yo sí. Yo sí, y estoy solo en la casa. Ya habían sido 6 meses que no pasaba nada. Clarito lo escuché aquí abajo. Pero no. Y el refri estaba cerrado. Voy a dejar todo prendido porque sí me está dando miedo esto. Y sigo escuchando ruidos. Se meneó esto, ¿sí vieron? Se meneó todo esto. No, voy de salida. Aquí son 10 para 7, estoy con mi tía en la sala. Se escuchan ruidos del baño. Es en el baño de abajo otra vez. Nena, ven. Se vio algo. Ven, nena. Nena, ven, nena. Te he abierto la llave. Nena. Ven, córrele. Empiezo a grabar porque escuché ruidos en la parte de arriba del barandal. ¿Ves? Escuché. Cierran y abren las puertas. La verdad que no quiero subir. El día de hoy no tengo nada de protección, no traje nada de protección y se siente el ambiente pesado. Como pueden ver, las puertas están cerradas. Y el café se abrió. Estoy seguro que ustedes vieron que el café se abrió. Que está empezando a menear y no hay aire, no hay nada. No me explico. O sea, me voy a parar para que vean que la ventana está cerrada. No hay hilo.
no puede ser aire porque la ventana está cerrada. Entonces ya van días que me pasa lo mismo. No sé a qué se deba, pero hay veces que hasta la puerta me la menean. Ahorita ya se quedó quieto. Ok, grabo porque está volviendo a pasar. Estaba en la sala y en el cuarto no hay nadie y me prendieron la tele del cuarto y se supone que no hay nadie. ¿Ya ven? No hay nadie. Apagó. Para que no digan que hay alguien. Y acá no cabe nadie, ninguna persona. Al parecer esta entidad de rostro espeluznante es quien lo acecha y causa los fenómenos paranormales, por supuesto si estos eventos son reales, pero, ¿tú qué piensas? ¿Es posible que una entidad del bajo astral habite y embruje su casa? El siguiente metraje fue grabado con una cámara dash en un peaje de carretera. Aparentemente el conductor captó algo bastante espeluznante en su viaje nocturno. En el lado derecho de la pantalla, una figura translúcida está de pie justo en el arcén de esa carretera. Quien subió el video mencionó que notaron a esa persona, pero que su apariencia se veía extraña, con un tono de piel gris y una postura poco natural, y en ese momento bromearon sobre que podría ser un fantasma. Esta figura solo está parada allí, y muchas personas están de acuerdo en que no parece una persona común, sino que parece ser de naturaleza paranormal. De hecho sí tiene una apariencia bastante extraña, y la pregunta es, ¿quién o qué estaría parado en medio de la carretera, luciendo de esa manera tan espeluznante? Un par de exploradores paranormales visitaron una prisión estatal ubicada en las montañas. El lugar se encuentra en ruinas y completamente abandonado, sin contar que las grabaciones se realizaron alrededor de las 3 de la madrugada, es decir, la atmósfera para cazar fantasmas fue perfecta. En este fragmento de la investigación, el grupo se encuentra en una estructura, como un sótano o un parqueo. Estaban en lo suyo, cuando esto fue captado en cámara. Is your name Leroy? Dude, I just heard something from like another room. I heard something back that way. Dude, you hear that talk? You hear that? I hear a man's voice. Somebody might have called us here, dude. What was that? What was that? Mira bien al extremo izquierdo de la pantalla. De repente, se ve una extraña sombra moviéndose en la parte trasera de la habitación. No parece que la sombra pertenezca a alguna de las personas presentes, y definitivamente es una forma humanoide, aunque es bastante difícil decir a ciencia cierta.
En la oscuridad de la prisión, es difícil ver qué pudo haber causado este avistamiento, aunque los investigadores están seguros de que no había nadie más allí, y nada más pudo haber causado esa imagen. Muchos de sus seguidores también creen que fue un avistamiento paranormal, pero, ¿tú qué piensas? Se desconoce el origen y contexto de este corto video. Viene circulando en redes desde hace un tiempo. En él, podemos ver a un supuesto niño fantasma en un auditorio. Vemos al niño que viene caminando normal, no hay nada extraño con él. Hasta que vemos cómo atraviesa una puerta cerrada y se desvanece en el aire.